Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurelio Cruz Hernández. Mi nombre es Normedir López Salgado. Mi nombre es Isaías Antonio Hernández. Pertenecemos al Instituto Tecnológico de Minatitlán. En este video mostraremos el desarrollo de una práctica perteneciente a la materia Sistemas Programables, A cargo del profesor Ingeniero Molina Carrillo José Antonio. La presente práctica es denominada Motor Paso a Paso a 90 grados. El objetivo general de esta práctica es que el alumno conozca los principios básicos de funcionamiento de los motores paso a paso, así como también identifique cada uno de los parámetros que se describen en las hojas de características de un motor paso a paso, y a su vez que analice las características, el funcionamiento y la estructura física del microcontrolador PIC 16F877A. Comenzaremos primeramente mencionando los materiales necesarios para su desarrollo e implementación. Lo primero que necesitamos para esta práctica es un PIC 16F877A, el cual es un microcontrolador con memoria de programa tipo flash, fabricado con tecnología CMOS. Su consumo de potencia es muy bajo y el encapsulado más común para este microcontrolador es DIP. Un grabador de PIC, un protoboard, cable UTP, un LCD de 16 caracteres y 2 líneas. Es una pantalla que está constituida por un circuito impreso, en el que están integrados los controladores del display y los pines para la conexión del display. Un cristal de cuarzo de 11.0592 MHz. 2 capacitores cerámicos de 22 picofaradios, un botón pulsador, una resistencia de 10 kiloohms, 2 resistencias de 330 ohms, un potenciómetro de 10 kiloohms. Un diodo LED. Un motor paso a paso unipolar. Por lo general tienen 6 cables, voltaje del motor 2.5 a 12 volts. Son motores que reciben un impulso de corriente que transforman en un movimiento preciso del eje según la secuencia de impulsos aplicada. Se puede girar en uno u otro sentido. La velocidad de giro depende de la frecuencia de los impulsos aplicados. Un circuito integrado ULN 2003, fuente de 5 volts. En caso de ser de 12 volts, el motor utilizará una fuente externa de 12 volts. Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8 grados. Es decir, que necesitarán 4 pasos en el primer caso, 90 grados, y 200 para el segundo caso, 1.8 grados. Para completar un giro completo de 360 grados. Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o bien totalmente libres. Si en una o más de sus bobinas está energizada, el motor estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará completamente libre y no circula corriente por ninguna de sus bobinas. Existen 2 tipos de motores paso a paso, el unipolar y el bipolar. En esta práctica nos enfocaremos en los motores paso a paso unipolares. Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexionado interno. Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar. Existen 3 métodos para el control de motores unipolares, según las secuencias de encendido de bobinas: paso simple, paso doble y medio paso. En esta práctica solo utilizaremos 2 métodos. Paso simple. Esta secuencia de pasos es la más simple de todas y consiste en activar cada bobina una a una y por separado. Con esta secuencia de encendido de bobinas no se obtiene mucha fuerza, ya que solo es una bobina cada vez la que arrastra y sujeta a rotar del eje del motor. Medio paso. Podemos hacer moverse el motor en pasos más pequeños y precisos. Así tenemos el doble de pasos de movimiento para el recorrido total de 360 grados del motor.
La práctica fue desarrollada en 6 etapas, los que son diseño, código, simulación, grabado, implementación y la prueba. A continuación procedemos a explicar la primera etapa, que es el diseño, mediante la cual se identifican las bobinas del motor utilizando una de las metodologías ya antes mencionadas. Posteriormente pasamos a conectar la pantalla LCD. En una pantalla LCD se destacan 4 pines principales, los cuales son positivo, negativo, modulación de contraste y buses o datos. Continuando con la etapa de diseño, vamos a proceder a explicar cómo se conecta nuestra pantalla LCD. El pin 16 va conectado a negativo, como se muestra en nuestro proyecto. El pin 16 va conectado a negativo. En el pin 15 conectamos una resistencia de 330 ohm y se conecta a positivo, como se muestra. Posteriormente vamos a conectar el pin 5, que este también va conectado a negativo. Y por último vamos a conectar el pin 1, que este va conectado a tierra, es decir, a negativo. El pin 3 es el encargado de la modulación del contraste de la pantalla, por lo tanto ese pin es el que va conectado al pin 2 del potenciómetro, como se puede apreciar. El microcontrolador funcionará con ayuda del código fuente codificado en lenguaje C, la cual tendrá los algoritmos necesarios para el funcionamiento. Este código será generado en hexadecimal, ya que es el tipo de archivo que maneja el programador. Continuando, es necesario observar en qué estado se encuentra nuestro microcontrolador, que podemos verificar sincronizando el software MasterPro previamente instalado en nuestra PC y la conexión del programador para PIC, que nos mostrará en qué estado se encuentra, o en algunos casos es necesario formatearla para volver a realizar la grabación. En la etapa de la simulación se muestra el proyecto realizado en el software Proteus 8.1, que consiste en una prueba del proyecto realizado a manera digital. En la simulación se observa cómo se deberá crear el proyecto realmente, es decir, el hardware. Para ello se corre el programa de la simulación y nos podemos dar cuenta de cómo se irá conectando cada parte o cada material en su respectiva posición. Asimismo, a cómo deberá ir cableado. Además, se comprueba el código como se observa en la pantalla, que el display muestra la leyenda que se colocó y cómo responde el motor a dicha programación. Y por último, se muestran los materiales ocupados, como ya se mencionó anteriormente. En este apartado se vuelve a recalcar para posteriormente pasar a la siguiente etapa. Después de haber generado el archivo hexadecimal, pasaremos a grabarlo en el microcontrolador con la ayuda del software MasterPro. Lo primero es colocar el micro en el quemador para que con la ayuda del software podamos grabar el archivo. Para ello nos colocamos en la pestaña Archivo del programa MasterPro. Damos clic en Abrir, posteriormente en el botón Escribir y por último nos aparecerá una leyenda que indica que la programación es correcta. Lo que sigue a continuación es la etapa 5, llamada implementación. Para comenzar con esta etapa nos basaremos en nuestro diagrama, el cual creamos en el software Proteus versión 8.1. Claro, este ya tiene que estar quemado como se mencionó en la etapa 4 con la ayuda del MasterPro. Lo primero que se va a realizar es conectar el microcontrolador en el protoboard. El pin 29 irá conectado a la alimentación, como se muestra a continuación. 29 a alimentación, y el pin 30, que este va conectado a tierra, o sea negativo. Lo siguiente es conectar el microcontrolador a nuestra pantalla LCD. Vamos a explicar los pines principales que irán conectados. El pin 28 del microcontrolador va al pin 4 de la pantalla LCD. El pin 27 irá conectado al pin 6 de la pantalla. Siguiendo, el pin 26 del microcontrolador irá al pin 11 de la LCD. El pin 25 irá conectado al pin 12 de nuestra pantalla. El pin 24 irá conectado al pin 13 de nuestra pantalla LCD. Y por último,
El pin 23 de nuestro microcontrolador irá conectado al pin 14 de la pantalla LCD. Posteriormente instalamos el oscilador que va conectado en el pin 13 y el 14 del microcontrolador. A continuación instalaremos el botón reset, que uno de sus pines va conectado al pin 1 del microcontrolador y el pin 2 va conectado a tierra. Este nos permite resetear el chip para que comience a 90 grados en dado caso que se mueva el ángulo. Por último pasamos a cablear el motor al ULN 2003. El cable color blanco va conectado junto con el cable gris a alimentación. El cable café va conectado al pin 9 del ULN. El cable color naranja va conectado al pin 10 del ULN. El cable color negro va conectado al pin 11 del ULN. Y por último, el cable amarillo va conectado al pin 12 del ULN. La última etapa de nuestra práctica es la prueba. Pasaremos a comprobar que nuestro proyecto funciona. Para ello necesitamos una fuente de corriente directa, la cual va a alimentar a nuestra pantalla LCD. Conectaremos un pin al positivo y el otro al negativo. A continuación pasaremos a alimentar lo que es nuestro motor. Para ello utilizaremos este cargador. Conectaremos un pin a alimentación y el otro negativo. Y finalmente procederemos a comprobar si funciona correctamente nuestra práctica. Aquí se muestra la pantalla LCD con el mensaje y con el potenciómetro regulamos la intensidad y el contraste. Y de este lado tenemos el motor, el cual estará girando 90 grados. Pasaremos a resetear nuestro chip. Con este trabajo se consiguieron los objetivos propuestos y se logró entender la complejidad del uso de los microcontroladores y sus aplicaciones prácticas. Los microcontroladores están presentes en muchos de los dispositivos con los que interactuamos en nuestra vida diaria y que pasan inadvertidos hasta que ponemos un gran interés en saber cómo logran que nuestra vida sea tan fácil junto a su infinita aplicación. Esto los hace elementos ideales para solucionar cada problema que surge en el diseño de nuestros dispositivos.